Buenos días, estudiantes del grado séptimo del área de ética y civismo. El día de hoy les envío este video con el propósito de acompañarlos de una manera más adecuada en la resolución de los talleres y en la explicación de la misma temática. Espero que estén muy bien, que estén pasando muy bien esta cuarentena y hayan resuelto los talleres hasta acá de una manera satisfactoria. Bueno, el tema para esta tercera entrega, para este tercer taller, es el tema de la adolescencia. Resulta que se ha venido abordando el tema de la identidad, el tema de quién somos, pero un aspecto fundamental es identificar físicamente, biológicamente y, por decirlo así, evolutivamente, quiénes son ustedes en este momento y cuáles son aquellas características que a ustedes los definen en esta edad, ¿cierto? Cuando un niño nace con el afán de conocerlo todo, pero resulta que el niño tiene una gran dificultad y es que sus ojos no están del todo desarrollados, su oído tampoco, entonces tiene todavía ciertas dificultades, ¿cierto? La mejor manera de conocer entonces de un niño, de un infante, de un bebé, es a través de la boca, a través del gusto. Esta es su principal herramienta de conocer. Entonces es normal que un niño, desde pequeño, todo se lo lleve a la boca para saber qué es. Resulta que va pasando el tiempo y él va desarrollando otras habilidades. Por decirlo así, por ahí hasta los 7 años su cerebro está en una gran etapa de desarrollo, ¿cierto? Después de los 7 años entra en otra transición y ustedes en este momento, más o menos a los 12, 13 años, ustedes están en un proceso que ya ha comenzado, que se llama la pubertad, ¿cierto? Pero esa pubertad es más del tipo biológico, más del tipo de su cuerpo se está desarrollando. Pero resulta que el tema de la adolescencia alude más a las emociones. Entonces, el año pasado nosotros habíamos visto, los que estaban conmigo en ética en sexto, habíamos visto que algo muy fundamental era el control de las emociones. Pero entonces nosotros tenemos que saber de dónde es que provienen estas emociones. Esto es de ética en el sentido en que nosotros tenemos que saber y reflexionar quiénes somos. Esa es una tarea que nos pone la ética. Ahora, la adolescencia tiene una etapa más o menos entre los 12 a los 20 años, ¿cierto? Y entonces, en este momento, ustedes están en pleno desarrollo de su adolescencia, ¿cierto? Esa adolescencia enfrenta o los hace enfrentar de una manera muy particular ante la sociedad y con los adultos. Es muy típico porque nosotros cuando pasamos por esa adolescencia también lo vivimos. Es muy típico, por ejemplo, que uno sienta que los adultos están en contra de nosotros, que los adultos no nos entienden, que los adultos no saben qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy pasando o qué es lo que yo necesito. Y es muy normal que nos entendamos más fácilmente con los adolescentes que con los adultos. Y ante eso, nosotros simplemente decimos, o los niños o los adolescentes, en este caso ustedes, es muy típico que usted diga, es que mi mamá o mi papá no me entiende. Y si partimos de ahí, es una razón para tener un montón de conflictos con nuestros padres, ¿cierto? Pero el propósito de este taller es precisamente que ustedes sean un poquitico más conscientes de ese proceso por el que están pasando y lo hagan un poquito más fácil pasarlo. Si ustedes son conscientes de qué es lo que está pasando dentro de ustedes e interiorizan
esas circunstancias que ustedes están viviendo, realmente ustedes pueden darle un poquitico más de control a la adolescencia. Resulta que entonces durante la adolescencia el cuerpo cambia significativamente. Entonces sale un poquitico más el vello corporal, se desarrollan nuestros cuerpos, entonces nosotros nos estiramos un poquitico más. Algunos crecen más que otros, obviamente, pero en término biológico se da un proceso acelerado de el desarrollo físico. Y ese desarrollo físico implica también desarrollo cerebral. Es decir, aumentan en los seres humanos durante la adolescencia el proceso de conexión entre las neuronas. El cerebro cambia algunos de sus espacios en la cavidad craneal, ¿cierto? Se desarrollan algunas, no todas, porque algunas ya vienen de manera anterior, pero algunas de ellas se desarrollan de manera mucho más acelerada. Entonces, es muy normal, por ejemplo, que a los niños a esta edad, que antes les molestaba que les dijeran, ay, le gusta tal, a esta le gusta tal o a este le gusta tal, es muy normal entonces que a los niños a esta edad les empiece a gustar las niñas, porque se da ese desarrollo y resulta que eso va es en el cerebro. Uno sin darse cuenta, entonces se siente atraído por la niña o por el compañerito, por la compañerita. Usted empieza a despertar esa atracción que antes no estaba. La pubertad implica, por ejemplo, el tono de voz. Entonces en las niñas y en los niños cambia el tono de voz, empieza a cambiar, no cambia definitivamente, pero empieza a cambiar. Salen los olores, entonces se desarrollan, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, entonces ya a los niños les toca empezar a usar desodorante y a las niñas también. Este proceso se llama pubertad, pero resulta que esos conflictos en los que entra el adolescente, esos conflictos que son de tipo mental, eso son característicos precisamente de la adolescencia. Entonces, aparecen dificultades, es muy normal que aparezcan dificultades con su familia, es completamente típico, pero no es típico que usted lo lleve al extremo. Entonces, en esta etapa de la pubertad se recomienda que el niño tenga mucho mayor autocontrol. ¿De qué? De sus propias emociones, porque empiezan a desbordar esas emociones. Por ejemplo, al niño le daba susto, por ejemplo, andar en moto, o le gustaba andar en moto, pero entonces resulta que a esta edad descubre que le gusta andar mucho más rápido en una moto, le gusta la sensación de velocidad, empieza a sentir y a ser consciente de liberar esa adrenalina. Entonces yo podría preguntar, ¿sería normal que un niño de 12, 14 años ande en una moto a 100, 120 kilómetros por hora? No. Tiene que controlar ese tipo de emociones. Y este control solo se puede dar por parte de él mismo. Porque si un adulto, si su mamá, si su hermano mayor viene y le dice, ve, mira, no, esto no debería ser, esto no debería, entonces el joven, el adolescente se lo toma de una manera personal. Y venimos a lo que ahorita yo había hablado. Entonces el adolescente dice, es que nadie me entiende, es que en esta casa no me quieren, es que en esta casa no me dejan hacer lo que a mí me hace feliz. Y entonces empiezan esas dificultades dentro de los grupos, dentro de la familia, empiezan las dificultades dentro de la sociedad. Y eso no se puede permitir que se lleve a extremos, ¿cierto? Ahora, durante la adolescencia se produce esa fase del desarrollo, ¿cierto? Que lo hace más eficiente, que hace más eficiente al cerebro. Se desarrolla mucho más la motricidad. Entonces, a esta edad es muy adecuado, por ejemplo, el deporte en los muchachos, porque esa motricidad se desarrolla de una manera mucho más eficaz. Entonces nosotros desde esta edad, desde la adolescencia, podríamos estar viendo algunas de esas cualidades que son excepcionales, por ejemplo en algunos deportes.
sea en el fútbol, en el baloncesto. Acá en Andes no he visto que se practique tanto, por ejemplo, el facur, creo que se llama, que son de motricidad realmente mucho más elaboradas, el patinaje, el ciclismo. Entonces es muy normal que a esta edad se empiecen a desarrollar ese tipo de habilidades porque el cerebro es el que coordina todo ese tipo de motricidades. Obviamente es el músculo el que apropia esa, ese movimiento. Entonces, ustedes deben ser muy conscientes del proceso en el que están, la adolescencia. En la adolescencia, ustedes deben ser muy conscientes. Uno, los riesgos que ustedes tienen, porque de alguna manera uno no es capaz de reconocer, por ejemplo, los peligros que se le avecinan. Uno pelea, y me pasó a mí, uno pelea, por ejemplo, con su mamá porque no lo deja salir, porque uno quiere estar con los amigos, porque uno quiere estar en la calle, pero uno no dimensiona el riesgo que trae la calle a altas horas de la noche. Usted, por ejemplo, no dimensiona a los que de pronto les gusta lo que ustedes llaman el descuelgue en bicicleta. Entonces el adolescente no dimensiona los riesgos del descuelgue, ¿cierto? Que la mamá le dice, mi hijo, es que apenas se le atraviesa un carro. Entonces el niño, en medio de su imaginación, en medio de su inocencia, dice, pues más si se me aparece un carro, lo esquivo. Pero resulta que no todo se soluciona así de fácil. Entonces a esta edad, un aspecto fundamental es la dimensión del riesgo, la dimensión de las consecuencias. Y si el adolescente es capaz de hacerlo de manera adecuada, realmente podríamos decir que puede estar superando la etapa de la adolescencia con unas muy buenas expectativas. Porque el adolescente tiene que ser consciente desde esta edad, desde este desarrollo cerebral, tiene que ser consciente de todo lo que implican sus acciones. Por ejemplo, el niño cuando juega en un balcón, el niño dimensiona que se puede caer si de pronto le han dicho, pero si no se ha caído, él no dimensiona el riesgo. Y si usted sigue en la adolescencia sin dimensionar los riesgos, realmente usted está expuesto a un montón de circunstancias porque no ha dimensionado el riesgo. Quiero entonces que ustedes sean muy conscientes de esto que estoy diciendo, que ustedes sean muy juiciosos a la hora de cada acto trae consecuencias. Cada palabra que yo digo mal a mis padres trae consecuencias. Cada gesto con el que yo respondo cuando me regañan trae consecuencias. Y eso es propio de la naturaleza del ser humano. En la adolescencia a nosotros no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Pero todos desde clase ya hemos hablado de eso. Es necesario que nos digan qué es lo que hay que hacer. Para eso están las leyes, para eso está el manual de convivencia en el colegio, para eso están las reglas dentro de la casa. Usted se imagina, por ejemplo, si a un niño de 10 años le dicen, usted puede entrar a la hora que quiera. Si quiere se queda jugando hasta las 2, 3 de la mañana. Es imposible. Ese niño va a crecer sin unos límites, sin dimensionar cuáles son las consecuencias que realmente pueden traer sus actos. Entonces, el acto central de este taller es que ustedes sean capaces de dimensionar todos aquellos riesgos y factores que pueden implicar la adolescencia. Voy a explicar brevemente el taller entonces posterior al tema. Según lo leído anteriormente y a lo vivido y a lo que has vivido, ¿cuál crees que es la situación más difícil de afrontar para los adolescentes? Es una pregunta que usted me debe argumentar. Usted debe explicarme, según lo que usted ha vivido y según esto que se viene hablando, ¿cuál cree que es la razón o el factor o la acción o la situación, más concretamente, que es más difícil para ustedes, los adolescentes? Quiero que hagan ese proceso de piensen, ¿realmente qué es más difícil? Usted me puede decir, lo más difícil es aguantarme a mi mamá, porque me echa mucha cantaleta. Pero realmente, vea que lo acabo de decir, que es un factor simplemente de cómo nosotros lo estamos viendo, ¿cierto?
Entonces realmente el que la mamá eche cantaleta casi siempre es porque no lo buscamos. Entonces no es que sea difícil, sino que nos gusta que nos echen cantaleta. El punto 2. Porque la etapa de la adolescencia es una es una de las más importantes al momento de construir la identidad, que era el tema que nosotros veníamos hablando. Como ya lo dije, nosotros aquí se nos está desarrollando de una manera muy eficiente el cerebro en la adolescencia. ¿Qué tendrá que ver eso con mi identidad? Yo quiero que piensen eso un poquitico. Podría ser a partir de los gustos que yo desarrolle en mi adolescencia. Como el cerebro está en desarrollo, entonces obviamente usted puede ir cambiando de gustos. Entonces a usted antes le gustaba jugar con niños, pero entonces resulta que ya a usted, como le empiezan a gustar las niñas, entonces a usted le puede gustar más los niños, le puede gustar más jugar con niñas, porque se siente más cerca a ellas, no sé, empieza a desarrollar ciertos gustos, ¿cierto que sí? Entonces, vea que es muy obvio que en nuestra identidad empiezan a desarrollarse muchos aspectos. Quiero que me explique cuáles de esos podrían ser. 4. Según tu propia experiencia, 3. Explica los motivos que puedan tener los jóvenes según la información anterior para presentar actitudes rebeldes o desobedientes. Quiero que cada uno de ustedes se ponga en la situación, bueno, ¿yo por qué estoy siendo tan rebelde? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Y si usted siente que entonces no tiene una actitud rebelde, entonces déjeme decirle que usted no ha identificado que está siendo muy desobediente, porque eso es algo típico y normal en el proceso de desarrollo. Tanto así que nosotros queremos experimentar por cabeza propia. Entonces nuestros papás nos dicen, mijo, no salga tarde. Y entonces usted dice, pero es que a los que salen tarde no les pasa nada. Resulta que como me pasó a mí, cuando tarde de la noche me cogió una balacera en la calle, entonces ya usted dice, sí, mi mamá sí tenía razón. Pero yo lo quería experimentar por cabeza propia. Eso se llama desobediencia. Ahora, 4. Según tu propia experiencia como adolescente, ¿cuál crees que es la principal razón para que un adolescente sea agresivo en su hogar? Quiero que usted sea muy analítico acá y se evalúe realmente cuáles son las razones que usted pueda tener para los conflictos que se pueden dar al interior del hogar, pero que se originan por usted. No venga a echarle la culpa a los papás, no venga a echar responsabilidades a sus papás. Quiero que usted se analice a usted, no a los otros. Ya habrá tiempo de evaluar a los otros. Acá cada uno se evalúa. 5. ¿Qué solución le plantearías a tu familia para hacer más fácil la adolescencia? Obviamente, usted no está solo en el mundo. Entonces quiero que usted me escriba, no a que le haga reproches a su familia, sino más bien a que sea capaz de plantear. En este caso, al plantear, usted está buscando alternativas de solución para los conflictos que se puedan presentar. 6. A través de un dibujo describe los aspectos más valiosos que puede identificar en la adolescencia. Usted lo puede hacer a través de una historieta, puede contarme un cuento a partir de una historieta, o puede simplemente presentarme una situación a través de un solo dibujo. Espero que sea muy bueno el dibujo, ustedes son muy buenos dibujantes, pero bueno. Espero entonces que les vaya muy bien con el taller. Espero que sigan así de juiciosos y si no han estado juiciosos, este es el momento de ser juiciosos. Hasta una próxima ocasión y ya saben, en mi WhatsApp o en mi correo me pueden preguntar las dudas al respecto. Espero haber sido lo suficientemente claro. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Hasta pronto.